Bienvenidos a otro episodio de Legalmente Hablando, un espacio educativo creado por la firma En Derecho. Soy Diana Díaz, abogada directora jurídica en Derechos. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales como @enderechos o en mi cuenta personal como @abogada Diana C. Díaz. Hoy nos encontramos con una invitada súper especial, nuestra primera invitada que no es abogada, pero nos va a dar un contexto maravilloso de un tema muy relacionado con todos los temas legales y sobre todo de los temas de familia. Hola, mi nombre es Andrea Pérez Gómez, soy psicóloga y neuropsicóloga clínica. Actualmente me dedico a la evaluación y rehabilitación neuropsicológica en niños, adolescentes y adultos que presentan alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales. De igual forma, también tengo experiencia en el ámbito de la psicología educativa y la psicología clínica. Adicionalmente, estoy liderando un proyecto llamado Neurocreo, donde estamos brindando atención psicológica y neuropsicológica con presencia en la ciudad de Medellín y Montería. Nos puedes encontrar en las redes sociales como @neurocreo. Bueno, doctora, vamos a empezar con el tema. La primera pregunta que nos dejaron en la cajita de preguntas es un tema bastante constante, lastimosamente, en las relaciones de pareja y es, ¿una infidelidad se puede superar de verdad? ¿Hay parejas que logran reconstruir una relación después de una infidelidad o definitivamente deja una huella que es imborrable? Bueno, sí hay parejas que lo logran superar, pero es un trabajo arduo que requiere compromiso, reconocimiento de lo que pasó, comunicación asertiva y efectiva. También es importante destacar que en lo que se conoce de terapia de pareja, una infidelidad marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque implica también reconocer lo que sucedió, reparar también ese daño y tomar una decisión de si continuar esa relación o si definitivamente no, porque ese vínculo ya no se sostiene desde un lugar seguro y está afectando la salud mental de ambas partes. Perfecto, doctora. O sea que definitivamente hay parejas que con una intervención y un acompañamiento pueden lograr superarlo y hay otras que definitivamente no. Entonces va a depender de cada caso. Sí, depende de cada caso. Hay parejas que definitivamente logran incluso una mejor versión de esa pareja dentro de esa misma pareja y hay otras parejas que definitivamente sienten que esa infidelidad ya dañó totalmente la confianza y que definitivamente eso ya no es, o sea, ya es un vínculo que es irreparable y que definitivamente la mejor decisión es no continuar. También es una decisión valiente, porque acabamos a otro tema importante que lo vemos de manera constante en el derecho de familia, y es, seguimos juntos por los hijos. ¿Qué tan sano es esa decisión cuando ya sabemos que la relación está rota, que ya no hay nada para hacer? Entonces la pregunta muy concreta es, ¿qué tan sano es seguir viviendo con la pareja por los hijos aunque ya no exista amor? Puede parecer como un acto de amor el seguir con los hijos, pero realmente, si tomamos en cuenta las teorías de psicología del desarrollo, se ha visto que, digamos que el desarrollo psicosocial de los niños se ve afectado en un ambiente pues de conflicto, donde las relaciones familiares generalmente están permeadas por violencia física, psicológica y demás. Entonces, esto realmente sí afecta el desarrollo de los niños y de las niñas. ¿Qué tan sano es seguir con los niños y con las niñas? Pues realmente no es muy sano porque es mejor una separación bien estructurada, bien acompañada, bien hecha, a digamos, a continuar siendo una familia solo porque nos toca o solo porque lo vamos a sustentar solo porque están los niños. Finalmente, a quien más se le hace daño es a los menores de edad. Completamente de acuerdo. Muchas veces se toma este tipo de decisiones basados en que la familia es el núcleo esencial de la sociedad, mantener las formas, mostrarse ante la vida social como si fueran una familia, que el niño o la niña o esa familia tenga papá y a mamá juntos, pero ¿a qué costo? Y es lo que tú decías, es seguir perpetuando un estilo de vida y una dinámica familiar que ya no funciona y que finalmente puede ser inclusive más negativo para los niños, crecer en ese ambiente conflictivo y tóxico que tener dos papás sanos, pero cada uno como con su hogar o con una estabilidad distinta fuera del núcleo familiar. Incluso la evidencia científica nos muestra eso, que
Lo malo, o digamos lo conflictivo, lo traumático en sí, no es la situación de divorcio o de separación. Lo más traumático y conflictivo es el nivel de conflicto que se da entre las parejas, entre el papá y entre la mamá. A mayor conflicto entre los padres, mayores dificultades emocionales, conductuales, incluso a nivel cognitivo en los niños y en las niñas. Por ejemplo, a mayor conflicto entre papá y mamá, se ha visto que los niños tienen peor rendimiento académico, alteraciones emocionales, aislamiento social y otras demás situaciones que están afectando claramente su desarrollo. Esta pregunta también me parece muy interesante y es porque tenemos tan normalizada la violencia que creemos que violencia solamente es cuando te agredo físicamente. Entonces, cuando una discusión deja de ser normal y ya se convierte, por ejemplo, en violencia psicológica. Ok, bueno, partamos de que discutir es algo normal y es algo también saludable, pues es importante decirle al otro que no estoy de acuerdo. El conflicto en general no es malo, pero es la forma en que se trata esas discusiones, ese conflicto sí va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Si es una discusión o si es un conflicto que generalmente está permeado por minimizar al otro, agredirlo verbalmente, no sé, señalarlo, también menospreciarlo, intimidarlo, como ese tipo de cosas van a hacer escalar que una discusión ya no sea una discusión normal, sino que precisamente ya se volvió una situación más patológica, una situación de violencia, que generalmente, pues desafortunadamente se ve mucho como en las parejas a veces. Y este tipo de situaciones cuando se presentan y no se toma acción en el momento, no se acude como a una asesoría profesional o la pareja no tiene las herramientas como para sentarse y plantear una solución ya a ese punto donde ya se transgrede al irrespeto, es posible que esa violencia cese o normalmente tiende a escalar. Bueno, la violencia tiende a escalar definitivamente si alguna de las dos partes realmente no se involucra o no desea precisamente cambiar esa conducta o esas acciones. Si no hay una conciencia como tal de que esa conducta de minimizar al otro o siempre de estar como señalando al otro y juzgándolo, si no hay una conciencia de eso, es muy difícil pues que esa relación vuelva como a Ujú. tornarse sana. Siempre la relación de pareja, ya sea en terapia o bueno, también en la vida cotidiana, requiere trabajo de ambas partes para que pueda funcionar, porque si no hay compromiso de ambas partes es muy difícil, pues como que tener una pareja o una conversación o en fin, una pareja saludable. Doctora, y este término que vemos de manera ahorita tan constante del narcisista, de la narcisista, ¿a qué se refiere como tal a que una persona sea narcisista? Bueno, hay es una buena pregunta porque uno podría decir, hay personas que tienen unos rasgos narcisistas y hay otras personas que tienen un trastorno de la personalidad narcisista. ¿Qué quiere decir? Que son personas que se les dificulta a veces ponerse en el lugar del otro, que realmente necesitan mucha atención, que realmente se les dificulta el tema de la empatía o de la teoría de la mente, bueno, demás cosas como ponerse en el lugar del otro, que tienden a ser muy exigentes con, pues, con las otras personas, nada de lo que las otras personas hacen le es suficiente, entonces por eso terminan minimizando y violentando también a algunas otras personas. Pero hay que diferenciar si hay unos tipos de rasgos narcisistas o si hay un trastorno de la personalidad narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de un trastorno de la personalidad narcisista, es algo que ya está diagnosticado y que ya está estudiado. Lo pueden encontrar en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM-5, por ejemplo, habla de esto. Y en este caso el tratamiento es más complejo. ¿Por qué? Porque va en contra también de esa naturaleza psíquica de un trastorno narcisista. Se le dificulta de por sí ponerse en el lugar del otro, o sea, va a ser muy complejo. En cambio, hay otras personas con ciertos rasgos que sí tienen la conciencia de lo que hacen pueden estar afectando a otros y en terapia sí se logran como ciertos resultados. Entonces, depende también como del caso. Vamos entonces con otra pregunta que me parece muy, muy importante, porque hay personas que siguen atrayendo el mismo tipo de parejas, es decir, parejas violentas, emocional, físicamente, parejas abusivas, parejas con falta de responsabilidad emocional. ¿A qué se debe este tipo de conductas? Porque repetimos precisamente cosas que aunque conscientemente sabemos que no nos hacen bien, son familiares para nosotros. Muchas personas han
crecido en entornos muy violentos, donde el amor se confunde con abandono, con poder, con violencia, y eso es lo que conocen. Entonces, inconscientemente, la repetición de esos patrones vinculares llevan a elegir parejas o personas que repiten prácticamente lo que ya conocieron a través de sus años. ¿Qué pasa? Que esto no es como que perpetuo. Nosotros podemos cambiar también esas decisiones, esos patrones vinculares cuando nos hacemos conscientes de esas heridas de infancia, de esas heridas emocionales, nos responsabilizamos también de esas cosas también traumáticas. Bueno, cuando nos hacemos cargo de muchas situaciones, podemos elegir desde la conciencia, no desde el miedo, no desde la culpa, y esa elección se vuelve, digamos, más sana. Doctora, y acá me encantaría que nos des como unos tipsitos o unas red flags de cuándo deberían prenderse las alarmas con una pareja antes de convivirme o antes de casarme con ella. Bueno, hay de pronto varias señales que es importante mencionar. Por ejemplo, si cómo esa persona resuelve los conflictos, si los resuelve hablando, los evita o generalmente se frustra demasiado y no es capaz de enfrentar ese conflicto, ahí tenemos una red flag. Una segunda red flag podría ser unos celos muy patológicos o unos celos enfermizos. Digamos que la persona sienta que necesita pedir permiso para salir con sus amigos, para salir con su familia, se sienta demasiado cohibida. Eso también podría ser una señal de que algo no está bien. Otra señal podría ser de que minimiza los logros o minimiza lo que eres tú como persona. Eso también podría ser otra red flag. Y otra red flag podría ser la dificultad que tiene esa persona para hablar de temas difíciles. ¿Por qué? Porque en una relación van a enfrentar muchísimas dificultades, muchísimos temas que a veces no van a ser fáciles de resolver. Entonces es bueno saber esa persona cómo maneja esas situaciones conflictivas. Doc, ¿y qué tanto incide el núcleo familiar del que viene esa persona? ¿Qué tan importante también es mirar cómo es la dinámica del hogar de la pareja que vamos a escoger, cómo se maneja con sus padres, con sus hermanos? Eso también es un indicio importante para más o menos determinar el comportamiento de esa persona dentro de una relación. Ujú. Bueno, todas las personas venimos de un contexto, de una familia, de un entorno escolar, educativo y demás, que claramente han favorecido ciertas creencias y que claramente han favorecido ciertos patrones también de conducta. Eso no quiere decir pues que sea como un limitante o que definitivamente sea determinista porque nació en este tipo de lugar o porque nació en este tipo de pareja, va a ser así o va a ser de Y o X forma. No, porque las personas también tenemos la capacidad de moldear y de aprender y de desaprender. Que sí es importante que entender que esa familia de esa persona, sea como sea, independientemente, pues va a tener de cierta forma alguna relación contigo, porque también es muy difícil desprenderse de la familia externa. La familia de esa pareja va a estar también ahí jugando un papel importante. Claramente es indispensable poner límites, o sea, hasta qué punto también la familia externa, tiene poder o se involucra en temas de pareja, que eso también pasa mucho, que hay familias externas que tienen un poder y se involucran demasiado en las parejas y estas parejas terminan diluyendo su pareja. Doctora, vámonos para el segundo bloque y es de procesos de separación, divorcio y duelo emocional. ¿Cómo vivir un duelo emocional por una separación o un divorcio? ¿Cómo retomar el rumbo? Bueno, vivir un duelo por separación es bastante complejo, como su palabra lo dice, va a doler. Va a doler precisamente porque se hace un duelo no solo de la pareja que ya no está, sino de una identidad, de un proyecto de vida. Se hace duelo pues como de muchas cosas, incluso de la rutina que ya va a cambiar. Entonces, para no perder el rumbo, es importante echarle mano a varias cosas. Primero, mantener una red de apoyo, es decir, que puedas acercarte a tus amigos, a tu familia, a personas que te hagan bien. Y segundo, volver a retomar hábitos de vida saludable, es decir, si te gusta hacer el ejercicio o yoga o salir a caminar, ese tipo de actividades como de activación conductual va a hacer que también te sientas un poco mejor y hablar también con personas de lo que pasó, con personas que sientas que puedes ser escuchado o escuchada, que no te van a juzgar
Y también tener en cuenta de que el duelo también es fluctuante, van a haber días buenos, otros días malos, y no se sientan mal por de pronto no avanzar tan rápido, porque hay personas que de pronto externamente van a decir, ya lo tienes que haber superado, ya es para que estés bien, y precisamente el duelo no funciona en forma lineal, sino que tiene sus altos y sus bajos. Doctora, y más complejo todavía cuando se pasa una situación de divorcio y existen hijos de por medio. Ahí yo creo que la situación escala un poquito más y se vuelve más difícil. ¿Qué herramientas le podríamos dar a una persona que está atravesando un proceso de divorcio y que adicionalmente tienen hijos y sobre todo si son pequeños? Cuando hay un divorcio con hijos, es muy fácil quedar atrapado en los conflictos con la expareja y a veces descuidar un poco también a los menores de edad. Mm, yo, pues en estos casos recomiendo algo que es muy básico, pero es realmente lo más importante y es el autocuidado del adulto. Es decir, esa persona, ese papá o esa mamá que está atravesando por el proceso de duelo y de separación, es importante que se cuide para que también pueda sostener emocionalmente a esos niños y a esas niñas que también están pasando por un duelo y por una pérdida de esa familia nuclear. También es importante la comunicación consciente entre la expareja y no poner a los niños como el epicentro del conflicto entre las parejas. Finalmente, los hijos no se van a divorciar de sus padres, son sus padres los que están en ese proceso de divorcio. Entonces, poner a los niños en el epicentro de esa discusión, de esos conflictos, de que tomen parte, no va a ser demasiado bueno para su desarrollo. Al contrario, va a perjudicarlos. Doc, ¿y qué tan importante es que en este tipo de situaciones se tome la alternativa de tener un acompañamiento profesional cuando estamos en un proceso de divorcio o cuando existen situaciones de violencia intrafamiliar, sea física, sea emocional? Es muy determinante o va a ayudar muchísimo más si tenemos un acompañamiento profesional en estos casos. La verdad, sí hace la diferencia porque el acompañamiento psicológico se da en un momento de mucha vulnerabilidad, como es un divorcio, como es experimentar violencia psicológica y demás. Es un momento de mucha vulnerabilidad y donde también tienes que tomar decisiones muy críticas. Entonces, el acompañamiento psicológico en ese momento es muy clave. Es muy clave porque te permite a ti tener un espacio también como de contención, un espacio donde te permites también hacerte preguntas y encontrar algunas respuestas de las situaciones por las que estás atravesando. Y es un espacio también donde puedes resignificar y reconstruir también tu ser, ya sea la situación, si es de separación o cualquier otra situación legal. Vamos ahora, Doc, con otro acápite, finanzas. Tema importantísimo. Muchas veces creemos que todo lo que tiene que ver con los procesos de divorcio son por infidelidades, son por violencia, pero muchas veces y de manera más constante hemos venido evidenciando que las finanzas también son un punto en discordia que también de manera desafortunada puede terminar con relaciones. No se ponen de acuerdo, no tienen este tipo de conversaciones. Entonces, ¿por qué sigue siendo un tabú hablar de dinero antes de casarse e inclusive mencionar el tema de capitulaciones? Hablar de dinero, de capitulaciones y de este tema financiero puede ser un tabú porque también se ha asociado con creencias de que lo hace porque se va a separar o lo hace porque no ama suficiente a su pareja. Y realmente hablar de finanzas y del tema económico en la pareja es fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente es el tema del dinero, sino es el tema también de un proyecto de vida juntos. Es preguntarse qué pasa, cómo vamos a distribuir los gastos, qué pasa si alguno de los dos pierde el trabajo, va a ser nuestra forma de ahorrar, ¿cierto? Todo dirigido también como a un proyecto de vida en común. Se ha asociado como estas creencias a que es falta de amor, a que es falta de confianza, pero realmente vemos en la consulta, yo creo que psicológica y jurídica, que muchas parejas terminan, se divorcian, incluso no por falta de amor, sino por falta de claridad en los temas económicos, que los tienden a evitar, pero pues, evitarlos no va a hacer que disminuya el problema, por el contrario, ese problema se va a volver mucho más grande y al contrario, va a dañar la relación. Entonces, ¿cómo podemos abordar ese tipo de conversaciones incómodas o difíciles que le llamamos sin que llegue, digamos, a tomarse como un tema de desconfianza o falta de amor para tener clara esa estructura financiera que es tan importante?
Bueno, esas conversaciones incómodas son buenas tenerlas siempre desde una escucha activa, empática, desde un entorno donde estén calmados, en un momento donde, digamos, haya disposición a hablar y no sea como un entorno donde se sienta presión o angustia o una necesidad urgente de tomar decisiones. Es preferible hablar de este tema incluso antes de casarse o de formar una unión marital de hecho, etcétera. Entonces, es preferible también por el cuidado y el autocuidado tuyo y de la otra persona y de la pareja en general. Antes, por el contrario, esa comunicación transparente y poder hablar de todo tipo de temas nos fortalece más como pareja y nos evita luego un desgaste, un proceso judicial, un divorcio tormentoso porque no teníamos claro cómo íbamos a asumir nuestras finanzas. Y lo que tú dices, más triste cuando se acaba una relación por falta de comunicación, por falta de acuerdos económicos, que por falta de amor, porque Ujú. finalmente son cosas que tienen solución, pero si dejamos que sigan creciendo, llegan a un punto en el que se nos sale de las manos y desafortunadamente pues no solamente termina con las finanzas de la pareja, con las finanzas personales, sino también con la relación. Vamos entonces con esta última pregunta y es, ¿qué consecuencias emocionales puede traer heredar un conflicto familiar no resuelto? Vamos al tema concreto, problemas de herencias, peleas que también fragmentan familias. ¿Cómo podemos manejar este tema tan conflictivo? Bueno, heredar ese tipo de conflictos también es heredar a veces cargas emocionales que van a impactar también en las relaciones familiares, van a crear roces, van a crear discusiones en las familias. Si esto sucede, algunas personas pueden experimentar ansiedad, pueden experimentar miedo o pueden sentirse muy desubicadas sobre qué hacer, cómo manejar ese conflicto de dinero, porque muchas de ellas no querrán dañar los lazos de la familia. Entonces, lo ideal sería poner límites, hablar con claridad y saber qué es tu responsabilidad y qué no. También qué puedes cargar emocionalmente y qué no es también tu responsabilidad a nivel emocional. Doctora, y me gustaría que aprovecháramos este espacio para darle un mensaje a todas esas mujeres que son víctimas de violencia física, emocional, económica o que sufren abusos y lastimosamente la sociedad las sigue señalando como por qué se vistió así, ella sabía que era así antes de casarse. ¿Qué mensaje les podemos dar a estas mujeres para que también se saquen esa culpa de encima y se empoderen a tomar acción para recuperarse de lo vivido? Las mujeres desafortunadamente han sido víctimas sistemáticamente de diferentes tipos de violencia y esa violencia pues ha sido tan normalizada en nuestra sociedad que ha llevado incluso a culpar a las propias mujeres de ser víctimas. Mi invitación sería primero a buscar la ayuda pertinente, tanto legal como psicológica, en cualquiera de estos casos, acercarse a profesionales idóneos y formados como en la atención de este tipo de casos y para no recibir más revictimizaciones, que desafortunadamente pasa mucho en el sistema, tanto jurídico, incluso a nivel psicológico. Listo, doctora. Para cerrar, ¿te gustaría compartirnos una anécdota o experiencia particular o situación o caso que te haya marcado en el ejercicio de tu carrera profesional? Bueno, en este momento no recuerdo ningún caso específico, pero sí recuerdo en general mi práctica profesional del pregrado, que fue como la verdad, un baño de realidad entre la teoría psicológica y la realidad psicosocial de las personas de este país. Entonces es entender a veces que la teoría a veces se queda corta y que la realidad es bastante compleja. Lo digo pues porque tuve la oportunidad de trabajar con mujeres víctimas de violencia de género y también de trabajar con niños y niñas en estado de vulnerabilidad. Y literal, esto es algo que también lo vemos desde el punto de vista jurídico. Muchas veces uno dice, hombre, la norma acá se queda corta, deberían existir unas herramientas más rápidas, más expeditas para situaciones que de verdad requieren más atención. Listo, Doc. Ahora sí, para que terminemos con este maravilloso espacio,
¿Qué mensaje te gustaría darle a esos profesionales que van terminando su carrera, a esos estudiantes de último año o a todos aquellos que se están atreviendo a crear algo propio y a estar en redes sociales? Les diría que la sensación o digamos que el sentimiento a veces de no estar listos es algo que nos ocurre a muchos. O sea, creemos que necesitamos más experiencia, más diplomados, más especializaciones, más maestrías y realmente es mejor algo hecho que perfecto. O sea, empiecen su proyecto, empiecen a hacer sus videos, empiecen como a crear su marca personal. Sé que al inicio no es fácil porque realmente muchas oportunidades laborales incluso te van a cerrar la puerta porque no tienes experiencia. Entonces es muy difícil a veces tener experiencia cuando te cierran esas puertas. Vas a tener que idearte también la forma de comenzar a, digamos, a despegar tu carrera profesional. Y a los psicólogos les daría otro consejo y es que trabajen mucho en sí mismos, o sea, en su salud mental, en su autocuidado, en su autoconocimiento, porque eso va a hacer la diferencia entre tú y otro profesional, esa calidad humana que va a sentir también tu consultante, tu paciente o bueno, la persona que esté cerca tuyo. Esa calidad humana va a hacer la diferencia. Excelente recomendación, doctora, y completamente de acuerdo. Hay que empezar con lo que tenemos a mano y en el camino irnos perfeccionando. Así es. Muchas gracias por hacer parte de este podcast, por aceptar esta invitación, maravillosa información que compartes para todos nuestros seguidores. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. La firma en Derechos aparece en todas sus redes sociales como @en Derechos y me pueden encontrar a mí como @abogada Diana C. Díaz. Doctora, da tus redes sociales para que también puedan seguirte. Pueden encontrarme en las redes sociales como @neurocreo en Instagram y en TikTok. Y muchas gracias, doctora, por la invitación.